buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos utilizar la función de validar datos para reducir la probabilidad de cometer errores cuando capturamos información en una hoja de cálculo. Vamos a utilizar este sencillo ejemplo. Se trata de un registro de nacimiento de corderos. En la columna A tenemos la identificación del cordero. En la B debería ir la fecha de nacimiento. En la fecha de nacimiento, en toda esta parte, yo quiero que solo se puedan capturar fechas. No quiero que se capturen textos o que se capture un valor que no tenga formato de fecha, porque si esto ocurre, muy probablemente vaya a perder ese dato. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar la función que mencionaba hace un rato, que es validación de datos. Primero seleccionamos el rango al que quiero especificarle este formato y después en el menú datos, que yo estoy ya aquí en el menú datos, vamos a seleccionar la función de validar datos. Cuando aparece la opción de validar datos, me voy a seleccionar que se deba permitir solamente fechas y me va a pedir entre qué y qué valores deberían estar las fechas. Vamos a suponer que yo voy a empezar a partir de hoy a registrar todos los corderos que nacen, entonces no quisiera que se capturaran valores con un día anterior a hoy. Hoy es 29 de septiembre del 17 y entonces le voy a dar a aceptar. Muy bien, ahora vamos a verificar que efectivamente aquí yo no puedo escribir un nombre, porque cuando escribo un nombre, un texto, cualquier otra cosa, me va a aparecer un mensaje de error. Le digo reintentar y ahora le voy a decir que voy a registrar un cordero que nació el 2 de febrero de 2016, que está fuera del rango, y me va a marcar también un error. En cambio, si le digo que es del 2 de febrero del 18, que ya sería un valor que está en el rango porque es después del día de hoy, entonces me va a permitir hacerlo. Asimismo, si yo quiero escribir solo un número, me va a marcar un error o cualquier otra cosa que no sea una fecha. Muy bien, vamos a ver un formato distinto de validación de datos. En este caso, en sexo, voy a suponer que yo quiero que solamente se puedan poner dos valores, macho o hembra, y no se pueda poner ningún otro valor. Para ello, entonces voy nuevamente a datos, y una vez que estoy en datos, me selecciono validación de datos, y en validación de datos voy a seleccionar una lista. Aquí está la lista y me pregunta el origen. Yo ya previamente puse aquí que esto es el origen. Es mi lista de datos posibles que puedan aparecer en todas esas celdas. Le doy a aceptar. Después le puedo personalizar con estas otras dos pestañas el mensaje de entrada. Le voy a poner aquí sexo y voy a especificar un mensaje de ayuda que diga debe registrar macho o hembra. Y también puedo personalizar el mensaje de error que me envía cuando se comete un error. Sexo de la cría. Y aquí voy a poner nuevamente que debe especificar el sexo de la cría como macho o hembra. Aceptar. Y una vez que yo he hecho eso, cada vez que vaya a estar por poner un dato en una de estas celdas, va a aparecer el mensaje de ayuda y después me presenta la alternativa de seleccionar si quiero que sea macho o que sea hembra, y así en cada caso. También yo lo puedo escribir, ¿sí?
Y con esto, pero si me equivoco, me va a enviar el mensaje de que estoy haciendo las cosas mal. ¿De acuerdo? Eso mismo podríamos hacer para el tipo de parto. Nuevamente ir a validación de datos. Perdón. Antes que nada debemos seleccionar el rango que quiero asignarle una validación. Seleccionar la opción validar de datos del menú datos. Y aquí me ir a configuración. Seleccionar que quiero que tome los valores de una lista. Especificar el origen de la lista. Y vemos que aquí incluso me pide que si le ponga una celda con la lista desplegable o que si quiero omitir los datos blancos, que son otras funciones que podemos especificar. En este caso no voy a poner mensajes de error ni mensajes de entrada, lo voy a dejar solamente así. Y vemos como ahora efectivamente me aparece el tipo de parto que ocurrió. ¿Sí? Y bueno, finalmente podemos querer especificar un valor. Como es un peso al destete, debería ser un valor que incluya decimales. Nos vamos a validación de datos nuevamente. En la configuración le especifico que sea un valor decimal. Y le voy a pedir que esté entre unos valores. Vamos a suponer que es difícil que haya corderos o que no se dan corderos de menos de 2 kilos y que no se dan corderos de más de 6 kilos al nacimiento. Entonces cualquier valor que estuviera por arriba de estos, por afuera de este rango, impediría que lo pongan. He puesto el decimal, pero en realidad como es 0 no hubiera hecho falta, simplemente para especificarlo. Le doy a aceptar y ahora voy a tratar de registrar un cordero de 1 kilo y me va a decir que no. Le voy a decir que un cordero de 1.5 kilos, tampoco, pero de 2.5 me lo va a permitir. Y si quiero registrar un cordero de 8 kilos, no me lo va a permitir. ¿De acuerdo? Tampoco si quiero registrar una letra, ¿sí? O si quiero registrar cualquier otro valor que no corresponda con la validación que especificamos. Muy bien, esto era todo. Saludos, nos volvemos a ver por aquí.